Esta cosa se mueve, el tripié se mueve, tiene una vida propia. Buenas tardes, días a las personas que nos están viendo. Bueno, que nos van a empezar a ver, todavía no marca que nos esté viendo nadie, pero aún así vamos a hablar. Y hablar duro. Y hoy regreso con nosotros Juan Carlos Zavala, que se ausentó por unas cuestiones de trabajo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Muy bien. No, acá está Lalo, ahorita se integrará la plática. Y por acá también está Rocío, quien viene a promocionar una obra, hablarnos de una obra que se presentará este sábado. Pero bueno, con una cosa introductoria, ¿cómo ves el tema del presidente, Juan Carlos? Presidente en la ONU, triunfador. O sea, ya casi caminó por sobre las aguas. Hoy AMLO en Nueva York, en la ONU, ¿no? Casi se eleva. ¿Cómo ves? Pues creo que el discurso fue interesante. Creo que fue buena su participación, aunque hay críticas porque abordó temas en el Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU que supuestamente no correspondían en ese momento. Pero creo que sí tuvo señalamientos muy importantes, y algo que de verdad resalta es lo que muchos creemos, que la ineficacia de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. para resolver temas que atañen a los países asociados, ¿no? Y fuera de los países asociados, ¿no? En términos generales, a mí me parece una buena participación. Me parece que sí se debe poner en la mesa el tema de la corrupción en el mundo, no solo en México. Sí, México sí es un país corrupto, pero también hay mucha corrupción en Estados Unidos, hay mucha corrupción en otros países, y prueba de esa corrupción son los entramados de lavado de dinero, ¿no? Que trascienden fronteras, y mucho de ese lavado de dinero tiene que ver no solo con cuestiones ilícitas. Gran parte de ese lavado de dinero tiene que ver con el manejo de recursos públicos, ¿no? Por eso a mí se me hace relevante. También se me hace relevante el señalamiento acerca de las vacunas contra la pandemia. Creo que ha sido una muestra que ha imperado más el negocio, ¿no? Que en realidad hacer llegar la vacuna a la mayor cantidad de la población para tratar de terminar o mejorar las condiciones en las que se encuentra el virus en el mundo. Muy bien, pues sí, es un tema que claro divide, no sé cómo quitar esto. Es un tema que divide opiniones, porque básicamente pues también está el señalamiento de que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue a dar toda esta onda sobre peace and love en el mundo, igualdad y todo eso, pues cuando el país, México, está pues patas para arriba, y la cosa cada vez está más complicada, y la brutalidad también, y de repente ya cada vez hay menos tal vez actuación por parte de las autoridades en contra del crimen organizado, ¿no? De repente esa es la percepción. Y entonces eso también como que viene como que las críticas, en ese sentido, claro, las alabanzas han sido pues que líder mundial, el mejor presidente del mundo, ¿no? Le llegaron a decir, creo que le armaron como le llevaron mariachi al señor presidente ahí afuera de las Naciones Unidas. Él dejó un cuadro sí me debo, ¿verdad? Sí, todo eso. Dejó un cuadro de Amador Montes, del pintor Amador Montes, se quedó allá con la cara de Benito Juárez, su esposa. ¿El periodista? No, Amador Montes, el artista, tampoco es periodista, Amador Montes. No, lo estoy confundiendo. Híjole, Amador Montes, ¿eh? Sí, es cierto. No, pero sí, Amador Montes se llevó este cuadro, lo dejó ahí, es decir, un éxito total, pero están los señalamientos de que este éxito total, porque además lo que hizo AMLO en esta reunión, en esta onda de irse a presentar a la ONU, pues es mostrar músculo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ahorita el periodista y columnista y todos los istas, el señor Alfredo Jalife, ha publicado en su Facebook, en sus redes sociales, que hay una cumbre prometida. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Obrador en Washington. Bueno, eso falta por confirmar, ¿no? Porque a lo mejor también Jalife ya está enloqueciendo, porque no lo encontramos en otros lados.
Pero bueno, si esto es cierto, estamos hablando de un éxito, que es que a nivel de relaciones internacionales, esta visita de Obrador a la ONU ha sido un éxito. Pero bueno, están todos los demás bemoles. ¿Tú cómo ves, Lalo? En cuanto al acontecimiento en la ONU, coincido mucho con Juan Carlos en el sentido de que me parece que fue un buen discurso. Digo, al final de cuentas, no nos separemos de la idea que los discursos políticos no son más que eso, ¿no? Que discursos, retórica, pero aún así me parece que dijo cosas que se tienen que decir y que nadie las dice y que los dijo en ese foro tan importante como es la ONU. También una parte que no me gustó del discurso es que aprovechó el espacio para hacer propaganda de su gobierno, ¿no? O sea, aplaudió sus propios programas sociales, trató de justificar un poco esto que dices de la cuestión de seguridad pública. En una parte de su discurso él dice, nosotros podríamos tratar de vencer más rápidamente el combate a la delincuencia, dando a entender que metiendo al ejército y metiendo a la policía, pero no es el camino que consideramos que va a solucionar el problema porque no ataca las raíces, por eso estamos invirtiendo en programas sociales, en las causas del problema. Solamente digo lo que dijo, ¿no? Es decir, solo estoy tratando de repetir eso. Eso no me gustó tanto, ¿no? Me gustó mucho la parte donde visibiliza esta desigualdad mundial que tenemos. Me gustó la propuesta de esta cuestión del fondo de la fraternidad y la solidaridad y el bienestar, o no sé cómo le llamaron al final, que es imponerle un impuesto a los grandes ricos del mundo para tratar con ese dinero tratar de financiar cosas para combatir la pobreza. Me gustó una parte muy específica en donde dice la ONU no ha hecho en toda su historia nada realmente representativo para combatir la pobreza. Eso es algo que yo creo que todos sabemos, todos lo pensamos al menos, pero nadie lo dice, ¿no? Entonces a mí eso es la parte que me gustó, ¿no? La parte de ir y quitarse esta cuestión de la diplomacia. Bueno, hubo diplomacia porque tampoco fue tan agresivo, ¿no? Pero me refiero a lo políticamente correcto y que aquí todos somos amigos y no pasa nada en el mundo. Y tratar de evidenciar algunas cosas, porque también habló de los que evaden impuestos, ¿no? Mencionó los nuevos papers, que ya se me fue el nombre, están los Panama Papers y los otros nuevos papers, y también habló de eso, dijo, eso es corrupción, ¿no? El hecho de no pagar tus impuestos, el hecho de ganar tanto dinero y buscar paraísos fiscales para no dar ni siquiera lo que tienes que dar, ya no hablemos de impuestos nuevos, ¿no? Ni siquiera lo que tienes que dar, eso es corrupción también. Entonces, eso es bueno porque vivimos en un mundo de doble moral, ¿no? En donde, como nadie dice nada de cosas tan evidentes, pues entonces la gente que evade dinero, impuestos acarretadas, aquí en Oaxaca tenemos grandes ejemplos de grandes despachos que han hecho grandes fortunas evadiendo legal e ilegalmente impuestos, vendiendo facturas, y toda la sociedad los ve como, incluso hasta como un éxito, una persona de éxito, cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa armonía retórica, esa armonía discursiva es lo que permite esta impunidad incluso moral, y por eso yo veo esa relevancia en el discurso, sin decir que eso pues va a solucionar las cosas, ¿no? Pero simplemente es un paso hacia adelante. Respecto de lo de la cumbre, es una noticia muy nueva. Ahorita agarré 2 minutos para ver y sí ya aparece en 3 fuentes, aparece en el Financiero, en el Forbes y en otro que no he visto. Aparece la posibilidad, pero no, dicen que trataron de contactar a la Casa Blanca y que se negó a hablar del tema, y que los otros 2 involucrados, que son Trudeau y AMLO, tampoco se ha podido tener un contacto para hablar respecto de ese tema. Pero si ya aparecen en estos medios, me parece que es una realidad, es una cosa importante. Hay intereses de los dos lados, ¿no? A los estadounidenses y a los canadienses les conviene esta cuestión del comercio. Supongo que les interesa ver la cuestión de la reforma energética y esta tendencia
que el Estado vuelva a tomar un protagonismo en las áreas estratégicas que Peña dejó ir. Y creo que a México lo que le interesa es la cuestión migratoria, porque nos están poniendo en una posición muy frágil, ¿no? Somos el frente para parar la migración que quiere ir a Estados Unidos y Canadá. Son masas enormes de personas que por problemas del mismo capitalismo, es decir, Estados Unidos produce las broncas, la gente sale de sus países y luego no los quiere recibir y no los quiere atender. Entonces, me parece que esos van a ser los temas importantes, ¿no? El Tratado de Libre Comercio que une la región, y creo que va a ser bueno, ¿no? O sea, porque ya el hecho de que se sienten a negociar y se sienten a plasmar posiciones con mucha claridad, puede ayudar al menos a que pues Estados Unidos ahorita se está desentendiendo completamente del tema migratorio, porque no han cruzado su frontera y porque nos ponen a nosotros antes, pues, ¿no? Nosotros somos el muro que Trump quería construir, pues ya México es ese muro, pero pero soldados al final lo pagamos, ¿no? Exactamente, pero la cosa no tiene que ser así, no es justo, pues, ¿no? O sea, Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad, y Canadá, pues, por solidaridad, yo creo que también, de hecho, todo el mundo tendríamos que, hablando de esta cuestión de la solidaridad internacional, todos tendríamos que empezar a abonar por combatir las causas de la migración, no para ver cómo los paramos. La cosa es combatir las causas de la migración y ver por qué la gente está huyendo, y es lo mismo, ¿no? La desigualdad, la pobreza, el intervencionismo y el narcotráfico, incluso en algunos lugares, que es lo que está pasando. Eso sería lo que podría decir en este momento. ¿Y tú cómo ves este asunto de la cumbre? Es un éxito, ¿no? O sea, si se da, ¿no? También como que están jugando a eso también, ¿no? Pues habría que ver en qué condiciones y si realmente esperar a que se confirme y cuál sería el objetivo de esa cumbre, porque el Tratado de Libre Comercio pues ya se negoció, ya está firmado, es un pacto apalabrado, ¿no? Y contempla también además organismos para dirimir las diferencias. ¿Cuál sería el sentido de esta cumbre? ¿Qué temas se tratarían en esta cumbre entre estos países que ya tienen un Tratado de Libre Comercio firmado? ¿Cuál sería entonces tu percepción para ver de darse la cumbre? ¿Qué tendrían que abordar? La cumbre, bueno, la cumbre sería sería como futurismo, pero la cumbre sería, pues esto, hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? O sea, los canadienses son en estos momentos unos depredadores mundiales, en Oaxaca lo son, en México lo son, o sea, son unos tipos increíblemente voraces. Bueno, no quiero como pues sonar racista, ¿no? Pues racismo canadiense, pero sí, o sea, los canadienses bárbaros, o sea, el tamaño de explotación y de daño que causan las minas canadienses en México es muy grande. Entonces, en ese sentido, pues no se diga Joe Biden y el poder político que no sabemos si tiene o si no tiene. William Hackbar estuvo con nosotros hace unos días y hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la decadencia de este imperio americano y sobre cómo eso pues se está sintiendo en todo el país y se está sintiendo en las mismas dinámicas políticas del país. Y si a eso sumamos que tienen un presidente como Joe Biden, que es pues una persona que a veces ni siquiera puede hablar, pues qué onda, qué está pasando. Pero tú cómo ves, Lalo. Sí, el tratado ya está firmado, digamos, ¿no? Eso ya no se puede cambiar, ya hay unas reglas y una base jurídica, pero en la cuestión de la operación, es decir, y siempre hay broncas, ¿no? Hay cosas que quedaron establecidas y a la hora de llevarlas a la práctica, como es normal, como son entes privados, pues al final son las empresas las que aplican este tratado, se enfrentan a interpretaciones distintas. Entonces, por ahí yo iba un poco a que se pueda analizar el tratado, a cuestiones de interpretación, a cuestiones de buenas prácticas, de fomentar de tratar de políticamente evitar cierta agandallez que siempre hay, ¿no? Siempre hay quien interpreta de una forma y hazle como quieras, pues, ¿no? O sea, yo lo interpreté así, y hay instancias legales, pues, ¿no? O sea, se pueden ir a las conciliaciones, a los arbitrajes y a otras cosas, pero a lo mejor si son conductas muy generalizadas se pueden empezar a plasmar ciertos acuerdos y digamos, de la base jurídica a la práctica hay cosas que creo que se pueden ir platicando para... Yo estoy en contra del libre comercio, pues, ¿no? Nada más
trato de interpretar lo que dice la cumbre, lo que creo que se puede tratar en esta cumbre, porque digamos a Estados Unidos y a Canadá no le interesa el tema migratorio, por ellos en esa cumbre no se tocaría. Yo creo que ese es un tema que tiene que subir México, pero pensando en eso, ¿qué es lo que les interesa a los estadounidenses y a los canadienses? Pues es esta cuestión comercial, y como ya tenemos esta base que es el tratado, supongo que esos van a ser los puntos que se pueden llevar a cabo. La cuestión de la reforma energética también, ¿no? Eso es otro... La reforma eléctrica, sobre todo, que es lo que ha causado más ruido. Entonces podríamos decir que lo de AMLO ha sido ir a Nueva York, a la misma corazón del... Pues sí, el corazón de con un imperio, porque sabemos que la ONU es básicamente una filial de los Estados Unidos. Entonces ir ahí y soltar este discursazo es armarla de pedo, y es por eso que a lo mejor ya le conceden su cumbre al señor Obrador, ¿o cómo es? No lo creo. Recuerda que solo fue un discurso, ¿no? Y lo que hizo López Obrador fue poner quizás en la agenda el tema de la corrupción, el tema de la distribución de las vacunas, el tema de los impuestos a los ricos, el tema de la evasión fiscal o la corrupción a través de los paraísos fiscales, que viene siendo lavado de dinero, ¿no? Son temas que quizás, al menos en nuestro país, ya han tenido eco en otros, solo los ponemos en la agenda, pero digamos que en términos prácticos, inmediatos, pues no, porque no hay ningún acuerdo firmado por la ONU, ni por el Consejo de Seguridad de la ONU, etc. Finalmente solo fue una postura de nuestro país, bueno, a través del presidente de la República, sobre determinados temas. Si esto está provocando una reunión para tratar una reunión que orilló este discurso a una posible reunión entre los países con este tratado de libre comercio, Canadá, Estados Unidos y México, pues entonces hay que ver cuáles serían los temas relevantes a tratarse. Yo creo que sí, unos temas relevantes sí es el tratado de libre comercio, pero más bien en el sentido de la inconformidad que ha generado la reforma eléctrica de AMLO, de López Obrador, por un lado, y segundo, el tema de la migración, que es otro de los temas que sí le interesa a los Estados Unidos, sobre todo en este preciso momento. Por territorio oaxaqueño ya está una caravana de alrededor de 4.000 migrantes en condiciones humanitarias muy difíciles, que huyen de países de Centroamérica por causas diversas, la pobreza, la falta de empleo y la violencia. En el caso, por ejemplo, de El Salvador o de Guatemala, donde he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos migrantes, donde prácticamente ya huyen más por la violencia que por las faltas de condiciones de pobreza, ¿no? Es decir, o por la falta de oportunidades. Por ser asesinados en la calle, ¿no? Sí, hay muchas bandas criminales que ejercen realmente terror en estos países, ¿no? Pero no solo en estos países, no vemos la migración de México. En México también hay mucha migración de mexicanos tratando de cruzar a Estados Unidos, en los que mueren, también por condiciones similares, falta de oportunidades, falta de empleo, de violencia, ¿no? Las condiciones, y repito, las condiciones humanitarias en las que se encuentran, pues, y en este momento, pues México está funcionando como el muro de Estados Unidos, ¿no? Lo quieran o no, a través de la Guardia Nacional. Ok, pues pues vamos a pasar aquí bueno, pues el señor presidente Obrador, ahora sí me cayó bien. No, pues no sabemos qué consecuencias tenga esto también, ¿no? Esta filtración de Jalife, y que luego todos empiezan allá a replicarla, suena más bien como que también la pudo haber soltado el gobierno mexicano, ¿no? Para obligar a confrontar este tema, pues de que básicamente, Obrador les ha dicho... O para darle mayor relevancia al discurso, ¿no? Para darle mayor relevancia al discurso. Y en ese sentido, pues el discurso se contradice, pero es algo que, bueno, que es propio, ¿no? Es propio del señor Obrador también. O sea, ante todo es un político y es un demagogo, ¿no? Eso lo ha demostrado siempre. Entonces, sí, lo ha demostrado siempre. O sea, mientras va a la ONU a decir que exigir que un mundo más justo, un mundo más igualitario, denunciando la corrupción mundial,
pues en México maneja esa corrupción y la arbitrea, ¿no? Y también y eso somete también a la población pues a también una mayor pérdida en su nivel de vida y de tranquilidad. Es decir, mientras el presidente va a la ONU a decir, a hablar como un profeta, ¿no? A casi caminar sobre el agua, en México pues la cosa está cabrona, ¿no? Como han estado siempre, pero pues cada vez mucho más con el asunto del deterioro que lleva la vida pública de este país. Pero fíjate, yo ahí pensaría el contrario que tú, ¿no? O sea, a mí me parece que lo que le da a López Obrador la posibilidad de ir a dar ese discurso a la ONU es la solvencia moral que tiene. No, es decir, pero hay solvencia moral con lo que el asesinato de los activistas y con todo este país patas para arriba. O sea, no, me refiero al punto de la moral. Me refiero al punto de la corrupción en particular, que era lo que tú estabas mencionando. Porque nos podemos decir, ¿por qué nadie más lo dice? Bueno, porque de alguna manera todos los otros líderes mundiales están de alguna forma conectados con la corrupción. Entonces esa solvencia moral es la que yo creo que lo hizo dar. Claro, son puntos de vista, pues, ¿no? Pero yo, para mí, no estoy de acuerdo con esa parte, pues yo creo que es totalmente lo contrario, pues, ¿no? O sea, yo creo que la solvencia moral que tiene, y eso no significa que no siga latente la corrupción en México, simplemente quiero decir que viene de un hombre que no se le ha podido comprobar actos de corrupción y eso le da una solvencia moral que le permite, a él en particular, y eso es lo que le permite ir a un foro tan importante a hablar de corrupción y que otros líderes mundiales no pueden hacer. A ese punto me refiero. Además, López Obrador no pone a México, López Obrador en ningún momento puso a México como ejemplo. O sea, sí presumió sus programas sociales, pero nunca dijo en México ya lo superamos. Sí. Nunca, sangre gratis. En realidad era un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que las naciones ricas tomen acuerdos para abatir las desigualdades, la gran desigualdad social que existe en la gran mayoría de los países, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar vamos a hablar con Rocío, que es nuestra invitada de hoy, Rocío Tiznado. Vamos a, ya abruptamente ya cambiamos de este escenario de confrontación y de amargura a una entrevista con Rocío, que está aquí con nosotros. Ella viene, hola Rocío, ¿cómo estás? Déjame cambiar esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vienes aquí a hablarnos sobre una obra que estás por presentar. Sí, bueno, la obra es a cargo de la compañía Trilobite Teatro, se llama La extraña desaparición de las luciérnagas. Tenemos una función este sábado 13 a las 7 de la noche en el Teatro Juárez. Esta función pues es apoyada por el FONCA y también el apoyo que la Secretaría de Cultura nos da a nosotros, ¿no? Como grupo. Y bueno, pues esta obra habla sobre dos personas que se encuentran en un momento de sus vidas en el cual están un poco al límite. Entonces ella es Oceana y él es Ismael. Oceana se llama ella. Y ella está a punto de decidir de que quiere irse de viaje, ¿no? Que quiere encontrar otros mundos, otros pedacitos de tierra, ¿no? Y él está en el punto de que está por renunciar a su trabajo, ¿no? Entonces, estos dos personajes en esta línea del tiempo se encuentran y no se encuentran al mismo tiempo. Es una obra que habla mucho sobre sueños, sobre viajes, sobre decisiones importantes en la vida para poder ser felices también, ¿no? Y bueno, al final de la obra se suscita un acontecimiento no muy afortunado para ellos y bueno, tocamos un poco el tema de la violencia, del narco en México, ¿no? Entonces, como a veces estas historias o historias que nos pueden suceder en algún momento ya no suceden por causa de esta violencia, ¿no? Entonces la obra también habla de los hubiera, ¿no? De qué hubiera pasado si esta historia con estos dos personajes hubiera continuado, ¿no? Entonces ahí hay como una reflexión, una nostalgia del impacto que nos causa este tipo de violencia, ¿no? Es que por el ruido salió una vez. Sí, Rocío, esta obra estuvo en España, ¿no? Sí, acabamos de regresar de una gira en España. Presentamos La extraña desaparición de las luciérnagas
5 veces, en 5 funciones en España, en varios estados de España. ¿Cómo qué ciudades? Y presentamos en Santander, en Gijón, en Barcelona y en Madrid. Órale, ¿y cómo les fue? Y wow, nos fue súper bonito. La verdad es que la gente lo que más nos agradecía era emocionarse, ¿no? Emocionarse a través de la obra y lo que provocan las reflexiones de la obra, ¿no? Y también fuimos con otra obra que se llama La Deriva, que es nuestra nueva producción. Y bueno, en esta apenas vamos comenzando, a esa la presentamos 3 veces, ¿no? La Deriva, que es una obra más conceptual, más filosófica, con reflexiones un poco más densas también, ¿no? Entonces, pues nada, nos fue súper bien. Y también quería hablar un poco como del cierre de año de la compañía, que vamos a estar en el Teatro Juárez este sábado 13, y también estamos preparando 2 funciones de La Deriva en Matamoros, en el espacio Matamoros 404, el 24 y el 25 de noviembre. Claro. Y bueno, en realidad esta obra la presentamos en foros teatrales, pero esta vez decidimos ponernos en problemas un poco y queremos adaptar la obra a un espacio distinto, ¿no? Entonces, pues nos estamos dando la tarea como de reestructurar toda la obra, ensayarla y apropiarnos del espacio Matamoros, ¿no? Para ver qué sale. ¿Cuándo va a ser? Es el 24 y el 25 de noviembre en Matamoros 404. Una pregunta, Juan Carlos, comentario. Ahora que la locomotora fueron los espacios culturales independientes que logró sobrevivir a la pandemia, ¿no? Sí. Entiendo en una entrevista pasada que sí fue difícil, pero luego viene aparte este logro de la beca del FONCA. Sí. En este momento, después de cómo está el teatro, cómo les ha ido como compañía. Pues mira, en la pandemia sí sufrimos mucho, como todos, pienso, ¿no? Nos fue como a todos, nos quedamos a la deriva, ¿no? Un poquito. Entonces, ahora que hemos vuelto, nos ha sido muy complejo y difícil que la actividad vuelva a como estaba antes de la pandemia. O sea, realmente no sabemos qué pasa. Bueno, hay una scisión ahí, ¿no? Que no hemos podido como recuperarnos como estaba antes de la pandemia. Eso en el foro. Y como compañía, pues creo que nos dedicamos en la pandemia a fortalecernos como compañía, como era lo único que podíamos hacer, estar juntos y seguir creando. La extraña desaparición de las luciérnagas la creamos en la pandemia, y fue también un poco con la que postulamos al FONCA, ¿no? Entonces creo que nos dedicamos mucho a estudiar y a ponernos a escribir y a ponernos a crear en compañía, y creo que eso nos ha salvado mucho, ¿no? Por eso creo que ha salido estos apoyos y que nos han sacado adelante como compañía, ¿no? Estas obras son creaciones suyas, ¿verdad? Sí, ajá. Son escritas por ustedes. Exacto. La extraña desaparición de las luciérnagas la escribió Abraham Salomón, que él trabaja en la compañía Gaudenti Teatro y él es de Puebla, y él nos escribió la obra y fue creación de nosotros, ¿no? Y La Deriva sí fue creación colectiva de toda la compañía en la dramaturgia, ¿no? Y también en la creación. Entonces, sí estamos ahí creando de nuestro propio... nuestra propia angustia. Sí, de nuestra propia sobra. De nuestra propia deriva. O sea, es que nos venía mucho esa palabra, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo estás? No, pues está a la deriva, no sé lo que va a pasar. Y era un poco como la sensación de muchas cosas, ¿no? Que estaban pasando en el mundo. Y pues bueno, creamos una obra así y ya. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo le va la locomotora? ¿Cómo le ha ido la locomotora? Ahora, ¿Tienen funciones próximas? Sí, tenemos funciones próximas. Este miércoles y jueves tenemos jueves y viernes tenemos función de Las que se quedan, una obra que habla sobre el papel de la mujer en el teatro, muy chida, a las 7 p.m. y tenemos 20 boletos gratis porque está dentro del Circuito Nacional de Artes Escénicas. Y también
El sábado y el domingo tenemos Nómada, que ellos vienen de Puebla, también dentro del Circuito Nacional de Artes Escénicas. Entonces estos 4 días de funciones que vienen en la locomotora, hay 20 boletos, los primeros 20 boletos que se reservan son gratis, ¿no? Entonces, pues para que reserven, ahí nos escriban, que hay 4 funciones a partir del jueves, entonces, pues ojalá ¿Dónde se pueden comuniquen. consultar? En el Facebook de La Locomotora Foro Escénico, Instagram Foro La Locomotora, y el teléfono que está en redes sociales, que no me los sé, que es de La Locomotora, ¿no? Ahí se pueden comunicar para reservar sus boletos. ¿Cómo ha sido ir resurgiendo, digamos, en las presentaciones, por ejemplo, en España, ¿no? Después de la pandemia, o sea, ¿cómo ha sido volver a dar funciones, que la gente vuelva a escuchar, vuelva a asistir, que vuelva a haber una interacción entre los dos entes, digamos? Para mí como actriz ha sido muy refrescante, o sea, siento que soy otra, como que el cuerpo realmente sí resintió esa parada, ¿no? Y hablo también físicamente, entonces como que siento que en mi cuerpo algo cambió, o sea, se instauró y creo que estoy parada en el escenario desde otro lugar, ¿no? Pero por ejemplo, ya hablando más general en las funciones, al final en España a veces teníamos diálogos, entonces lo que comentaba mucho el público era esta cosa de seguir resistiendo, porque el encuentro con el público pues era algo muy bonito, ¿no? Entonces como surgía mucho este tema de las redes sociales, de las presentaciones virtuales, que a nosotros todavía no nos cuadra mucho, así como hacer teatro vía Zoom o algo así. ¿Se hizo? Sí, ¿Hubo hicimos en la pandemia, pero fue porque nos la pidieron, ¿no? Porque era un requisito de algo, pero no porque nosotros quisiéramos hacerlo. Pierde todo, ¿no? O sea, Ajá, sí. platicábamos con una otra actriz, Renata López Cristo. Ajá. Y no me acuerdo quién sacó el comentario, pero todos estuvimos de acuerdo en que el teatro tiene una retroalimentación del público, ¿no? Es decir, como que los actores, las actrices se alimentan de las expresiones que el público suelta de repente de manera muy natural, del aplauso, a lo mejor del bostezo, de distintas cosas, y ese retroalimentación, porque debe haber de todo, ¿no? Y no quiere decir que la obra sea mala, sino que a lo mejor alguien esperaba otra cosa y no está viendo lo que quería ver. Entonces, por eso te preguntaba si se llevaron a cabo, porque pensar en teatro o pensar en un concierto de rock, pongo los dos ejemplos, así virtual, siento que es como un absurdo, ¿no? Como llegar a una distopía muy canija. Sí, es muy extraño para nosotros, como este sentirse identificado, ¿no? Tanto nosotros con el público y el público con nosotros se pierde totalmente. Y claro, es uno de las médulas del teatro, ¿no? Este encuentro y lo que sucede estéticamente entre este encuentro. Entonces, a través de la pantalla, pues, no sé, es muy raro. Y sí, eso nos pasó. Muy bien, pues pues si quieres, ahora sí, perdón, decir por última vez para la banda que nos está viendo, para que lleguen este sábado, los datos y dónde se consiguen los boletos para. Sí, este sábado vamos a estar con La extraña desaparición de las luciérnagas en el Teatro Juárez a las 7 de la noche, y los boletos los pueden procurar reservando a La Locomotora Foro Escénico en Facebook y Instagram Foro La Locomotora, y pueden pasar por sus boletos justamente ahí en la dirección que tenemos en La Locomotora, calle Norte 1, Colonia Víctor Bravo Aguja número 109. Ahí pueden también ir personalmente y adquirir sus boletos para este sábado. Ok, va. Pues muchas gracias, Rocío, y esperamos ir el sábado también, ¿no? Para ir a ver esta nueva propuesta, porque, bueno, ¿cuántas veces se ha presentado en Oaxaca? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuántas veces se ha presentado en Oaxaca? Las luciérnagas, te voy a dar un aproximado, como unas 12 funciones hemos dado en Oaxaca, más o menos. Órale. Sí, vamos por más, entonces se están llenando súper rápido, o sea, ya casi tenemos las 80 personas que nos permite el Teatro Juárez, entonces pues apúrense, ¿no? A reservar y así. Va, órale. Pues muchas gracias. Pues si quieres, bueno, pues pasamos al tema de
pues de algo que nos iba a comentar Zavala, que es que ya abrieron los registros para las y los candidatos de Morena, ¿no? Bueno, hoy formalmente inició el proceso de registro de los aspirantes a las candidaturas de ¿Sí inició el proceso? ok. Entiendo, sí. Hoy inició el proceso para el registro de los aspirantes a las candidaturas. Ayer el partido Morena emitió la convocatoria para los candidatos o los aspirantes que quieren ser. Algo que destaca esta convocatoria es que establece que la selección del candidato o la candidata será de manera inapelable por vía encuesta. Se da también en un proceso en el que destaca la designación de Cantón como el delegado de Morena para estar en Oaxaca, lo que ha generado inconformidad en algunos grupos de Morena. Creo que con esto inicia, aunque el proceso... ¿Cuántos grupos de Morena existen? ¿Tú tienes un cálculo de cuántos son? Al menos hay grupos identificados ya. Ajá. Está el grupo identificado con Salomón Jara, que está agremiado, más bien, en el que se vinculan presidentes municipales, algunos diputados, y el grupo que ahora podría estarse conformando en torno a la figura, o que ya se conformó en torno a la figura de Susana Hart, ¿no? Como algunos la pintan como prácticamente la candidata del partido de Morena a la gubernatura de Oaxaca, ¿no? Independientemente de las encuestas. El proceso electoral inició en septiembre, pero ya con el inicio del registro de los aspirantes, pues el proceso se siente más, en mi opinión, más vivo y se vuelve aún más interesante, ¿no? Vamos a ver con mayor intensidad a los aspirantes del partido Morena, que ya están desde hace varios días con mayor intensidad, entre ellos Susana Hart, Salomón Jara, el delegado del ISSSTE, Irma Juan Carlos, entre otros que ya aspiran a la Cámara. El hijo de Eladio Ramírez, ¿no? El hijo de Eladio Ramírez, del exgobernador del PRI. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Inicia la carnicería? ¿Inician los putazos? Pues sí, empieza parte del teatro, ¿no? O sea, ayer estaba viendo que Benjamín Robles sacó la noticia también y decía, acordamos Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Incluyeron a Nueva Alianza, que aquí está casi inexistente, ¿no? ¿Cómo que está inexistente? Nuestro amigo Julio Santana se va a encabronar de que hayan dicho eso. No, porque él es de Movimiento él es de Ciudadano, Ciudadano, perdón. Ese está un poco más fuerte, digamos. Está más fuerte como Movimiento Ciudadano que... Pero Nueva Alianza... No, fíjate, al contrario, Nueva Alianza incluso obtuvo más votos que el PAN en la elección pasada. Ah, sí. Eso no lo sabía. Y que el PRD, por ejemplo. El partido de Valencia aquí es su partido local. Hablemos de Benjamín Robles, así como un primer tema de esto, porque Benjamín Robles parece... pero ¿ves a lo que iba? Ajá. Perdón. Nada más para... Sí. Creo que vamos A ver, aguanta. Entonces leía ese tuit que decía que ya se había hecho la alianza y que este diputado, Benjamín Robles, ya anuncia que el lunes, creo que hasta le puso fecha, si no dijo en los próximos días, voy a registrarme como candidato a la gobernatura. Entonces cuando yo leo este tuit, ya me imagino el escenario, ¿no? Porque el siguiente que va a decir, dada la alianza que tenemos de partidos, ya estoy viendo a Raúl Bolaños Cacho yendo a inscribirse como candidato a gobernador para... De hecho va a suceder. Exactamente, va a pasar. Ellos saben que, bueno, espero que no tienen ninguna posibilidad de que Morena los elija, pero ¿qué es lo que quieren? Es empezar a negociar, es empezar a ver qué les ¿Realmente toca. crees que Bolaños Cacho no tiene ninguna posibilidad? Está medio estéril el pedo, a lo mejor sí tiene, ¿no? Algunos dicen que sí. Yo en lo personal creo que no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Es decir, no veo ningún elemento racional o sustentado en hechos que me permitiera darle la posibilidad de que llegue a la gobernatura. Las versiones que he oído se basan en rumores, no he oído algo un sustento racional o en los hechos
que Lo que pasa es que le permitiera. en esta coalición, en este acuerdo de coalición que no se pactó a nivel local, sino fueron las dirigencias nacionales, pactar este acuerdo, las dirigencias nacionales de los partidos políticos, en ella se establece que al menos un candidato a gobernador de los 6 estados que están va a ser para el Partido Verde. Ahí el argumento racional de que se pueda negociar de que sea en Oaxaca. Yo también creo que sea difícil que el mismo Morena o los grupos de Morena aquí en Oaxaca lo dejen pasar a Raúl Bolaños. Eso sí lo veo difícil. Pero no deja de ser una posibilidad, digamos, ¿no? Y sobre todo pues que el billete con dinero baila el perro, y en Oaxaca hay mucho de los dos. Sí, En la política oaxaqueña, ¿no? Sí. Sí, o no. Yo lo que veo es que Raúl Bolaños Cacho está muy cerca de Monreal, ¿no? Sería, digamos, su puente de entrada a esta... Y creo que quien va a tomar la decisión va a ser Mario Delgado, y Mario Delgado está coqueteando con Susana Harp y con Salomón Jara. Entonces yo más bien lo veo tristemente, porque ni siquiera es bueno eso, pues, ¿no? O sea, digo, sí, el peor para mí es Bolaños Cacho, pero también coquetear entre Salomón Jara y Susana Harp, pues tampoco nos da un poquito de alivio, pero tampoco se va a solucionar el problema. Pues, o sea, el panorama es muy triste, como quiera que lo veamos, pero por eso yo pensaría que es así. Pero en México, en política, todo puede pasar, ¿no? Es decir, todo puede pasar, no se puede descartar nada. Yo en este momento no creo que suceda, pero tampoco lo descarto, porque México es el país de los imposibles. ¿Y Oaxaca más? Y Oaxaca más, de acuerdo. Pues mire nada más Manuel Espino, ¿no? Sí, Ahora siendo militante del PAN para ser candidato a gobernador, ¿no? ¿Por el PAN? No. O sea, sí, por Morena. O sea, sí, un Fue panista, militante del PAN, claro que sí. militante del PAN, ahora militante de Morena solo para ser candidato a gobernador. O sea, en realidad son estos acuerdos, y yo creo que la decisión, más que de Mario Delgado, va a venir del presidente de la República. Vamos a ver, vamos a esperar qué gobernatura le va a tocar al Partido Verde. Y obviamente que lo que prometió Benjamín Robles es no hacer berrinche, ¿no? Como lo hizo con Gabino Cue cuando dio la candidatura y se salió y se fue independiente, ¿no? Aunque todos dicen que todo ya estaba planeado, ¿no? Pero sí, con esta, en mi opinión, con este registro ya, con este inicio del proceso de los aspirantes internos, ya se va a ver con mayor intensidad este proceso electoral. Bueno, y ese es un buen punto también, fíjate, ¿no? Es decir, antes de esta alianza, o que ya se hicieran este compromiso, existía la posibilidad de que el PT se desalineara, ¿no? Es decir, Sí. no es Benjamín Robles, o por ahí sonaba que si Salomón Jara encontraba un desaire por parte de Morena, Se fue al ajá. Partido del Trabajo. Entonces eso como que sí cierra filas hacia esta cuasi izquierda que tenemos aquí, en el sentido de que ya van a ir, o sea, van a negociarlo, pues esa es la parte negativa, porque no es un negocio para el pueblo, sino es un negocio de cuotas políticas para las élites, pero lo que sí es que sí cierra filas Sí, al de hacia entrada la le quita izquierda. esa posibilidad a Salomón. Ajá, Bueno, exacto. el rumor de que había acordado con Benjamín Robles, Ujú, ujú. en caso de que no ir por Morena, meterse por, Sí, ese es por un el buen Partido del Trabajo. punto que tocas. En todo caso. Muy bien, también hay otra, para mí una interrogante, y es Susana Jara. Es una interrogante porque está claro que, pues, que la senadora pues quiere ir, ¿no? Va. Pero también, por ejemplo, yo tengo que contar una anécdota personal. No, bueno, no personal. Hace el fin de semana antepasado, me parece, fui alguien me avisó que iba a estar la señora Susana Jara ahí la senadora Susana Jara en el centro de convenciones. Me fui para allá porque estamos buscando aquí entrevistarla, ¿no? En ese espacio, ¿no? La respuesta ha sido, no, pues es que no sé si se puede hacer en el lugar, en este lugar, sino tal vez tenga que ser en otro, en su oficina. Y yo digo, no, pues pues si en este lugar han entrado no sé cuántas personas de diversas etnias artísticas y conceptuales, pues que no entre la senadora, ¿me explico? Es un lugar en el que ha entrado la gente. Y bueno, bajo esa premisa de buscar entrevistarla, fui a esta onda, pues ni siquiera estuve cerca, le dije a la persona de comunicación social, que además, bueno, no voy a decir su nombre, pero es muy curioso porque la persona que ahorita está ahí como llevando el asunto de Susana Jara, trabajó todo el tiempo, hace mucho tiempo, con Flavio Sosa. Entonces, ya, porque bueno, esto va a colación porque ya los medios priistas, digamos, los medios que están al servicio, o bueno, al servicio de Salomón Jara también, han dicho pues ya que ya sueltan que Flavio Sosa
ya se presume como el nuevo secretario de Gobernación o algo así, ¿no? Porque ya está en alianza con Susana Hart. Pero yo lo que observé en esta cuestión de ir a ver esta cuestión es que Susana Hart se veía muy sola en este evento. Fue una inauguración de una expo que ella organizó, me parece, de artesanos y todo esto de diferentes regiones del estado y comunidades, pero no había nadie, no había como un equipo detrás de ella. Estaba esta persona que trabajaba para Flavio Sosa y nada más. Entonces lo que también veo es como cómo va a arrancar Susana Hart un asunto entre la gente, si pareciera como que de repente ni siquiera se quiere acercar tanto a ella, ¿no? Bueno, sí se acerca, pues toman sus fotos con los artesanos con esto, pero vamos, su apellido es Hart, pues, o sea, vamos, lo suyo no ha sido la orfandad ni la pobreza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven a Susana Hart? A mí lo que me llama la atención es la relevancia que llegó a tener Susana Hart. Todavía no encuentro una explicación de cómo de todo la gama política López Obrador se fijó en Susana Hart, ¿no? ¿Por qué no encuentro explicación? No lo sé, porque pues, no tiene trayectoria política, a lo mejor quizás precisamente por sus vínculos empresariales, ¿no? su poderío económico. Para nadie es desconocido que son no millonarios lo que le sigue a los Hart, ¿no? Dueños de la mitad del centro de la ciudad de Oaxaca, etc. Pues por ahí puede venir a lo mejor, ¿no? A lo mejor por la capacidad económica. No sé cuál será la relación, pero es un hecho que Susana Hart viene impulsada por el presidente de la República, ¿no? Y eso se notó desde que la nombró comisionada especial para el seguimiento a la pandemia, ¿no? Y eso por un lado. ¿Qué opino? Pues yo creo que sería la continuidad del PRI, ¿no? Susana Hart. ¿Por qué? ¿No? Por sus relaciones con el PRI, por sus relaciones con el gobernador Alejandro Murat, sus relaciones con el sector empresarial. Es decir, en mi opinión, no implicaría ninguna ruptura o cambio de paradigma como lo plantea la cuarta transformación, a menos que en lo personal ella sí lo quiera hacer, pero son más que señaladas y marcadas sus relaciones no solo familiares, también de negocios, de la familia. Eso por un lado. Pero ¿qué otra opción? Salomón Jara no sería la continuidad también del PRI, si todos saben también su relación de compadrazgo con Alejandro Murat también, con José Murat. Es por eso que decíamos que el panorama está muy triste. Está triste, ¿no? O sea, en realidad, que ninguno de ellos, a menos los dos que más se mencionan como posibles candidatos, no representan, en mi opinión, ninguna opción real de transformación y de cambio en los términos. ¿Ni de bienestar? Ni de bienestar en los términos en los que plantea una cuarta transformación. Eso yo es lo que opino, ¿no? ¿Cómo ves, Lalo? Susana Hart. Coincido con el análisis de Juan Carlos. Yo, con mucho desconocimiento y con el conflicto un poco que tengo, porque es evidente que Salomón Jara puso al servicio de la familia Murat el primer congreso de mayoría morenista. Estaba como muy concentrado en que Salomón Jara... Salomón y Flavio Sosa. Y sí, pero estaban trabajando... ¿Cuántas palabras? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es obvio que Flavio Sosa y su hermano Sosa controlaron gran parte del Congreso. Es obvio que Salomón Jara, y fueron las principales disputas, ¿no?, que hubo entre ellos, no solo por el control de las curules y las posiciones o los delegados de Morena, sino también el presupuesto del Congreso, que es millonario, es de los más opacos. Son casi 1,000 millones de pesos al año, que son los diputados, no transparentan ni siquiera a quién le compran las hojas para sacar sus copias, no transparentan absolutamente nada. Usa el recurso discrecional que se asignan los diputados, no solo como dieta, sino como para gestión social, para gastos de comunicación, para vehículos, para viáticos, etc., ¿no? Es obvio que Flavio Sosa y Salomón Jara, ambos que controlaron una parte del Congreso y van a seguir controlando otra parte del Congreso, le cedieron por completo el Congreso a Murat, como si no hubiera oposición en este gobierno, como si continuara el PRI
en el Congreso, con mayoría en el Congreso de Oaxaca. Así actuó Flavio Sosa y así actuó Salomón Jara y sus diputados. Nos acaba de mandar un mensaje, me acaba de mandar un mensaje Flavio Sosa, dice que no es cierto, nada, no, sí, pero es a lo que iba, que yo primero estaba muy concentrada en la parte de Salomón y vi con buenos ojos un poco que Susana Harp pudiera ser una alternativa por ser mujer, porque de alguna forma no tiene esa experiencia que los políticos tanto quieren, pero ya después me empecé a analizar un poco más las cosas y pues caí en el análisis de lo mismo, ¿no? De las relaciones familiares y de negocios que ella también tiene y que tampoco involucran un cambio, y ahora que se suma Flavio Sosa a esto, pues ya consolida que o sea, lo que yo decía era al principio, pues no, al principio diciendo cómo bajamos a Salomón, y surge por ahí Susana Harp, ya después empiezo yo a analizar y ver lo que pasa y ver que va a ser exactamente lo mismo, era el punto al que yo quería llegar. Cuando la ves con Murat paseándose, exactamente, Murat paseando a Susana Harp. Exactamente. ¿A cuántos eventos le ha invitado últimamente el gobernador? ¿A 4 eventos? Exacto, pero el punto que yo iba al final era ese, pues no, o sea, como que yo empecé así, pero ya después, a estas alturas, creo que va a ser exactamente lo mismo, pues no, o sea Susana Harp, sea Salomón Jara, no va a haber ningún cambio, así la veo a ella, respondiendo un poco. Y el apoyo de Flavio ya como abierto a su campaña, a su persona, ¿cómo lo podríamos traducir? No, pues confirmar la catástrofe, ¿no? Es decir, confirmar que... ¿Qué interés puede tener Flavio Sosa en hacer esto? O sea, ¿qué puede exigir? ¿Qué puede estar negociando? Pues las cuotas al interior del gobierno, ¿no? Para empezar, Flavio Sosa es un operador de José Murat, ¿no? Que diga que no es cierto, pero él mismo lo ha presumido. Se lo ha presumido a varios compañeros reporteros. ¿Ah, sí? Entonces, Flavio Sosa es un operador de Murat, ¿no? De José Murat, papá. Eso es, desde años se sabe, ¿no? Y aunque diga que no es cierto, él mismo lo ha presumido, o él mismo lo ha pregonado. Lo otro es pero con Salomón Jara pues, también son compadres de Murat. Hay una relación ahí de una de sus hijas o sus hijos casados con un familiar, ¿no? El problema aquí, lo que yo advierto es que en realidad, como ciudadanos, no tenemos reales opciones, ¿no? Se supone que una democracia ciudadana debe tener opciones para elegir, pero en realidad no tenemos democracia porque somos personajes políticos. Vea los diputados del PRI, pero están repitiendo todos casi. Sí, y ya van los hijos, ¿no? No, ya van los hijos, ya va la hija de Abiel Magaña, por ejemplo, ¿no? María Luisa Matos ya creo que va por su 4ª legislatura. Avilés no ha dejado de ser desde hace 12 años diputado. 12 años, ¿cómo es eso? Avilés para ser 12 años diputado. Burlándose completamente de la reelección, ¿no? En mi opinión. Sí, siempre ha sido plurinominal, ¿no? Ha sido plurinominal, por eso burlándose completamente de la reelección. Y no es el único, ¿no? No es el único. Morena refleja algunos otros rostros nuevos en los diputados, lo cual podría ser bueno. El problema es cuando ves al grupo político al que pertenece, ¿no? Y a los intereses a los que finalmente tienen que responder, ¿no? Sí, se habla de que, por ejemplo, hay ciertos momentos en que la democracia pareciera ser una especie de una gran simulación, porque hay grupos de poder enquistados que no han soltado el poder en nuestro país y en el Estado. Pero eventualmente para solucionar estas presiones que se dan, eventualmente estas clases en el poder abren un poco la puerta para que entre nuevos rostros, como sucedió con el caso de Fonsina Cruz, por ejemplo. ¿Quién adopta? La adopta el PAN, la adopta directamente, pero la adopta literalmente, la adopta Margarita Zavala. Entonces distensan las relaciones entre la sociedad, las relaciones con el poder, dejando pasar, pero siempre manejados por estos grupos de interés, ¿no? Obedeciendo a estos grupos de interés que les permiten abrir las puertas. Entonces, yo creo que no sé, es increíble que no haya opciones. Pero no es increíble, es real, o sea, es lógico, ¿no? Vamos, todo está... Este escenario político actual está completamente pues mercenarizado, no sé si es el término. Todos tienen un interés personal que básicamente es el poder y es el dinero. Los Murat de conservarlo como a la costa que sea por las décadas y trienios
y sexenios que tenga que ser en Oaxaca como un bastión pues ya de la familia, ¿no? Y pues los demás pues por llevarse la sopa, que hay que hablar finalmente de Salomón Jara. Salomón Jara, esta persona que pues que tiene muchas voluntades a su favor, que la diputada que me cae muy bien, la diputada Delfina Guzmán, ¿no? Los superama, sus mensajes en Facebook son de un amor que uno dice, ay cabrón, cuánto amor, uno se conmueve y dices, ay cabrón, o sea, ojalá ese cariño se vea correspondido de alguna manera, por favor. O sea, Salomón Jara está como queriendo apabullar, ahora se dice víctima de una campaña en su contra de desprestigio. ¿Cómo es eso, Zavala? Está cabrón, ¿no? ¿Cómo es? Fue como un chiste ahí, como... Yo cuando leí eso dije, no mames, o sea, los chavos 20 años tienen razón, los políticos son unos troles absolutos, ¿no? Se burlan de la razón y se burlan del sentido común all the time. ¿Por qué? Pues no vamos a acusar de nada al señor Salomón Jara, pero la verdad es que el señor Salomón Jara tiene una fama en Oaxaca, en las comunidades, pues de que que le gusta ir ahí como a pedir varo, ¿no? O sea, de que si se le encarga o si se le ha encargado algún tipo de gestión para algún grupo étnico de las comunidades, pues ya no les contesta el teléfono. Hay versiones y hay testimonios de amigos ¿no? que han contado. Bueno, Magdaleno Cotlán, este pueblo al que le envenenaron el agua, eso sí lo puedo dar prueba fehaciente. Dijeron los pobladores que se ponen a la minera que pues correteaban a Salomón Jara ahí porque los quería meter con la, ¿no? Quería meter ahí como un consejo controlado por la minera. Entonces, digamos, Salomón Jara, pues, ¿no? Nos hagamos pendejos. Y este señor Salomón Jara es infinitamente popular porque hay mucha gente apoyándolo y diciéndole, ay, usted, don Salomón, ojalá llegue porque es usted muy buena onda. Y Salomón Jara riéndose y con este sombrerito así que le tapa la, ¿no? Ya se lo quitó afortunadamente, entonces yo creo que sí le pusieron algo aquí para tapar lo que estaba tapando ese sombrerito, esos continuos sombreritos. Y todos estos personajes tan rocambolescos son las opciones para el futuro. Flavio Sosa, Susana Jar, el señor Salomón Jara, pues hay los que se vayan acumulando. ¿Tú cómo ves a Salomón Jara? En mi opinión, a mí sería una continuidad del sistema, no habría gran diferencia. Además, de sus vínculos con empresas factureras, ¿no? Salomón Jara. El la defraudación que se le adjudicó, tú hiciste una nota sobre eso durante el sexenio de Gabino Cue, ¿no? Como director de... Sí, hablamos de casi el 80% no comprobado de los recursos para la SEDAR, para una observación que sigue sin solventarse, que sigue ahí abierta, y fue durante su gestión. Además, lo que ha hecho Salomón Jara es acumular, logró imponer a muchos presidentes municipales, por ejemplo, como candidatos y que ahora son presidentes municipales. Eso lo dicen los mismos grupos de Morena, los mismos grupos en Morena. Por un lado, y también tiene gran fuerza en el Congreso, también con diputados locales afines, lo que le permitiría que en determinado dado, al menos en la estructura partidaria de militancia de Morena, tener mayor fuerza, ¿no? Y trató de mostrar músculo la última vez, ¿no? Pero en realidad... ¿Sí mostró músculo? ¿Tú cómo ves? ¿O fue un músculo así medio...? Pues a menos músculo en cuestión de medio demasiado musculoso. Fue un músculo... Con mucho dinero para mover a tanta cantidad de personas. ¿Cómo todo se le llama lo que te metes? Se me fue la palabra. Lo que te metes para ponerte bien mamado. Químicos, pero ¿cómo se llama, Lalo? ¿Anabólicos? Anabólicos. Fue un músculo con anabólicos, lo que hizo Jara, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú cómo ves? Sí, puede ser el candidato que todos dicen que va a ser. Bueno, no todos, pero... Mira, lo que han dicho algunos grupos de Morena es que es lo que aseguran, que desde la dirigencia nacional lo que está haciendo es acuerpar a Susana Jara, ella va a ser la candidata. O sea, él está... La convocatoria que salió ayer establece que va a ser una encuesta la que va a definir al candidato, ¿no? Pero recordemos las elecciones pasadas, que las encuestas nadie supo quién las hizo, cuándo las hizo y cuáles fueron sus resultados, ¿no?
Incluso varias candidaturas de Morena a presidencias municipales fueron impugnadas precisamente porque nunca aparecieron estas encuestas y no se sabe cómo se definió el candidato, ¿no? Cuando estaba establecido perfectamente en la convocatoria que iba a ser bajo este procedimiento. Otra vez se menciona que va a ser una encuesta y la convocatoria establece que estos estudios de opinión o encuestas que indiquen quién es el candidato más posicionado e idóneo será el candidato, será inapelable, así dice la convocatoria. ¿Y no se llevan a cabo estas encuestas en todo el estado? Se supone que van a ser en el estado, ¿no? ¿Pero cómo será? O sea, ¿quién las va a organizar? Las encuestas lo va a realizar la Comisión Nacional Electoral, o la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Moreno. Puta, suena que va a ser un sálvese quien pueda. Exacto, o sea, suena también a un manejo tramposo, porque el mismo partido la va a manejar las encuestas. Esperemos que no, esperemos que sí sea transparente, esperemos que sí haya una encuesta y veamos quién es el candidato más idóneo, ¿no? Pero de entrada, lo que se escucha, los rumores dentro de la gente es que hay un llamado a preocupar a Susana Jara, que ella va a ser la candidata ya, ¿no? Y eso ya lo decidió nuestra ahora casi apóstol que camina sobre las aguas de Washington, el señor López Obrador. Eso es lo que aseguran, ¿no? Y después de estos fuertes rumores, es cuando se viene el evento del informe de Salomón Jara con una gran cantidad de acarreados, ¿no? Porque eso fueron gente acarreada, ¿no? Gracias a los presidentes municipales y políticos y diputados afines a él, que movieron gran cantidad de gente para su evento, al puro estilo del PRI, ¿eh? Eso es una estrategia priista. Y estuvo ahí el señor Paco Pisa, ¿no? Como secretario de... O sea, el señor de la CEGECO, ¿no? También estuvo el expresidente del PRI. O sea, el señor de la CEGECO nunca se le encuentra en ningún lado y sopas de repente. ¿Qué pasó? Estoy aquí representando al gobernador. Está cagado eso, ¿no? Sí. Pero eso te habla también de las relaciones de la clase política en Oaxaca, ¿no? De las relaciones de la clase política de izquierda, que todavía aquí se sienten más cercanas, ¿no? Se sienten aún más cercanas que a nivel nacional, ¿no? Es decir, son más fáciles de establecer sus vínculos, ¿no? Son de años sus relaciones políticas y sociales, incluso ya están algunas hasta familiares, ¿no? Porque son compadres, padrinos, etc. Eso es lo que advierte en el caso de Salomón Jara. Aquí está el asunto. Todos dicen que es Susana Jara ya la candidata, y hay una confianza de Morena, por muchos militantes de Morena, de que no importa quién sea el candidato. Están seguros de que, independientemente de quién sea el candidato, al final que no sea ninguno de estos dos, quien sea, están muy seguros de ganar la elección. Morena. Al menos... O sea, en eso están unidos, quieren unir en eso, en ganar. Sí, o sea, pues obviamente que está la pura por quién va a ser el candidato, pero independientemente de quién es el candidato, ellos están confiados en que van a ganar la elección. El PRI, bueno, ya finalmente, ¿quién va por el PRI? Porque además el PRI también cómo va a vender su cariño, ¿no? Ya escuchamos así, leemos como columnas que hablan pues, de que los priistas le apuesten a que escojan al peor candidato en Morena, ¿no? Porque que no se sientan seguros porque todavía no toman la plaza. O sea, ya hablan como, o sea, lo que pasa con los priistas es que hablan como narcos, ¿no? Sí. O como Algunos son narcos. Ajá, o como héroes nacionales del siglo XVIII, ¿no? O siglo XIX, pues, o sea, ¿no? Tiempos juaristas. Entonces, está cabrón el asunto, pero tú, ¿a quién ves del PRI? Bueno, del PRI ahorita hay todos cuestionados. Bueno, tres. Unos mencionan por un lado el que está muy claro y el que ya le soltaron la rienda para que se moviera es el director general del IEPO, ¿no? Francisco Villarreal. Otros hablan de que también puede ser Ediel Pérez Magaña, es decir, el actual ¿Otra presidente vez? del PRI, sí, que ya fue candidato y quien pierde. Creo que no ha ganado ninguna elección. Nunca, ¿no? Pero ha estado en buenas elecciones. O sea, pero bueno, así ha sido gobernador, diputado. Y en el caso de ser mujer también apuntan a Ivette Morant, a la que ya el gobierno le ha inyectado más de 1,000 millones, es la superdependencia. El DIF estatal. El DIF estatal, 1,000 millones de pesos más, de presupuesto. 1,400 millones, ¿no? Con ampliaciones presupuestarias increíbles. Ampliaciones presupuestariales de 1,200 millones de pesos por año. Es la superdependencia del gobierno de Murat, ¿no? Yo creo que está salud. De por sí
educación, ¿no? Por la gran cantidad de maestros, salud, por los servicios que presta, seguridad pública y sorpresivamente en este sexenio el DIF estatal, ¿no? Sorpresivamente. Nadie sabe cómo Obviamente pasó. para posicionar a la esposa del gobernador como una de las posibles candidatas, ¿no? a la gubernatura, ¿no? Lo cual, si hablamos de panoramas sombríos, este sería todavía más sombrío, ¿no? Más sombrío todavía. Y la otra es Mariana Benítez, ¿no? Que muchos apuntan a que probablemente la pongan como la presidenta de la, aunque es muy breve el tiempo ya, pero también apunta como una posible candidata, ¿no? Mariana Benítez. Que no vamos a hablar de Mariana Benítez. En el caso de que fuera de que fuera una mujer la que el PRI decidiera competir, y si Morena también designa una mujer. Pero también Pues no sé, pues ¿qué podemos decir ya como para ir concluyendo? Ya llevamos creo que más de una hora. Por cierto, no sé si me quieran hackear porque ya me sacó mi... Esto está aquí como viendo si ya me hackearon. No me he hackeado, pero mi celular ya está valiendo madre. O sea que le voy a decir a mi amigo Edgar Galán. Edgar Galán, si me estás viendo, o si alguien que está viendo, le puedo decir a Edgar Galán que en algún momento le voy a mandar un mensaje para que vea si me puede vender un celular a plazos. Porque ese celular ya creo que valió verga. En fin, pues en este pequeño video cultural vamos a también a como decir quién o cuál es a quién visualizas, o quién visualizan, Lalo o Carlos, que va a ganar esta elección interna. ¿Quién es la galla, el gallo? ¿A quién le van? yo creo que la va a ganar Susana Harp. Susana Harp es la candidata. Yo creo que sí es la candidata. Yo creo que sí. Lalo. Yo en primera instancia pensaría que Susana Harp es la que parece que trae ahí el visto bueno. Trae el carro completo, digamos. No, el visto bueno, ¿no? De la presidencia, parece que sí es Susana Harp, porque es innegable que son dedazos los que están de Morena, pues, ¿no? O sea, por mucho que uno quiera defender a la izquierda, pero esas encuestas ya lo dijeron ustedes, pues, son muy dudosas. Entonces pareciera que por ahí viene, pero no lo veo tan claro porque Salomón Jara está moviendo cielo, mar y tierra y es capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, quién sabe si le vaya a voltear el plan. Parece que ya hay un plan, pues, ¿no? Lo que queda por ver es si ese plan se puede boicotear, por llamarlo de alguna forma. Entonces, estaría en principio de acuerdo con Juan Carlos en que Susana Harp va a ser la candidata y gobernadora. Yo creo también, si las cosas no salen mal, va a ser bueno, para ellos va a ser la gobernadora. Y por el lado del PRI, pensando en que, bueno, de esta coalición PRI-PAN, que supongo PRD, que supongo que van a ir en coalición, pues yo diría que tendrían que poner una mujer también, ¿no? Hola. Yo diría que tendrían que poner una mujer también si van a competir contra una mujer, y ahí estaría los nombres que ya dijeron. Ahí sí lo tengo menos claro, ¿no? Creo que ellos mismos lo tienen menos claro, pues, ¿no? Ahí no... Pareciera que todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer Morena para ellos hacer algo, porque no hay mucho movimiento. O sea, hay esfuerzos personales de distintos personajes al interior del PRI, pero creo que no hay una organización de grupo, ¿no? No hay ni siquiera negociaciones con el PAN, con el PRD. Entonces, ahí va obviamente que tenemos que ver otro dedazo, ¿no? El gobernador es el que va a definir. No sé cuál gobernador, si el viejo o el joven. No sé si José Murat o Alejandro. Pero ellos van a decidir. Van a decir qué onda, qué show. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el candidato? El presidente también, ¿no? ¿No? No el presidente, o sea, ¿quién lo va a decir? ¿El presidente, Obrador o los Murat? ¿O los dos? Murat. ¿Los tres? Murat. O sea, los Murat, los Murat le van a decir a Obrador, ¿va este? Yo creo, sí, van a decidir ellos. En mi opinión, ellos van a decidir, y todo apunta a que probablemente sea Villarreal. Villarreal, el candidato del PRI. Así es. Sí, yo es lo más probable que sea. Sí, parece que es muy fuerte ese rumor. Ya estaban paseando en medios nacionales. Y entonces, Susana Harp por Morena. Sí. Y Benjamín por el PT en algún momento. No, ya eso ya está negociado. ¿Ya está negociado? Benjamín acaba, ya no va a ser berrinche, prometió. Ya no va a ser berrinche. Pues bueno, pues ya pues aquí entonces, ¿cuál sería la conclusión?
pues que, pues bueno, si senadora Susana Harp acá ya le estamos echando porras, mire, ya todos dicen que usted va, por favor, hombre, o sea, concédanos esa bonita entrevista, porque además está chido, o sea, si realmente los dados están así como ya tan cargados, tan decididos, de que toda esta faramalla de confrontaciones es una faramalla, pues entonces pues es buen momento, senadora Susana Harp, pues de que empiece también a platicar con la gente, porque si no, pues entonces iba a estar cabrón que se quiera seguir eternizando ciertas estructuras o ciertas maneras de gobernar que frente a una realidad explotada como la que estamos viviendo en todos los sentidos, aunque bueno, hoy el señor Obrador haya dicho en Washington, bueno, no haya dicho que el país va muy bien, pero ha dicho que su gobierno va bien, que sus programas han funcionado. Bueno, aunque haya dicho eso en Washington, hay muchos asegúnes a eso que ha dicho. Entonces, por favor, hacemos esa entrevista y pues también empecemos también a pensar cómo vamos a confrontar este entramado político electorero que básicamente tiene la única propuesta, señoras y señores, de darnos las mismas mentiras y las mismos enjuagues y las mismas cosas. Entonces, ya estoy perdiendo la voz de la emoción que siento al decir esto. Bueno, gracias por vernos. Nos seguimos viendo mañana. No, mañana no, el viernes aquí con Juan Carlos Zavala. Sí, ya dijo que sigue y bueno, todo lo que dijo Zavala es responsabilidad del espacio. Ándale, cabrón, aquí comprometiéndose súper cabrón. Nos vemos, gracias por todo.